Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta hora venimos en el capítulo 2 de los Efesios, del versículo 11 en adelante, hablando que Cristo nos une a todos. Ojo, nos une a todos aquellos que venimos, lo aceptamos, creemos que Él es nuestro único Salvador personal, y también si dejamos todas nuestras religiosidades, o sea, vivir o creer o vivir mediante lo que es el Evangelio. Entonces, a eso se refiere, que Cristo une a todos en un mismo cuerpo, en una misma mente, en un mismo corazón. Y vamos a ver que los principales en todo esto pues vienen a ser los israelitas, o a los que nosotros pues siempre les llamamos judíos, ¿verdad? Pero al pueblo de Israel. Entonces vamos a leerlo desde el capítulo 2 del versículo 11 en adelante. Dice la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial, dice de la siguiente manera: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios nuestro Padre a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quienes vosotros también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Que el Señor añada sabiduría a su palabra. Padre santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias, Señor, porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros, que hemos creído en tu nombre, que hemos creído en ti, que nos hemos rendido a tus pies y esperamos de ti, Señor, esa promesa maravillosa de estar delante de tu presencia, allá en esa patria celestial, juntamente con nuestro Padre. Así también, Señor, clamo por cada una de nuestras familias, donde quiera que se encuentren, por nuestros padres, por nuestros hermanos en carne, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros cónyuges, como también, Señor, por cada uno de nuestros suegros y cuñados, que seas tú, por favor, ayudándoles en cualquier adversidad que ahora se encuentren. Igualmente, Señor, pues te ruego que seas tú tomando el control en mi mente, en mi boca, en mi corazón, para poder desarrollar este tema y hablar como conviene, de acuerdo a tu palabra y no de acuerdo a mi propio pensamiento o a mi propia sabiduría, ya que tú eres el Santo Dios, que a través del poder del Espíritu Santo nos das ese discernimiento, Señor, para poder entender tu palabra. Asimismo te ruego por nuestro país, El Salvador, por cada una de nuestras autoridades, por
civiles y militares, como también por cada una de las familias que habitamos a lo ancho y a lo largo de nuestro país, como también por nuestros compatriotas, familiares y hermanos en Cristo que habitan en otros países del mundo. Te ruego que los guardes, los protejas, los bendigas y les ayudes también a poder salir adelante en cualquier circunstancia. Y desde ya, Señor, te ruego nuevamente por la salud de mi madre, que seas tú, por favor, obrando, Señor, en su cuerpo, en sus huesos, en ese fémur, Señor. Si es que tú lo vas a sanar o vamos a llegar a la operación, Señor, todo depende de ti. Así que en el hueco de tu mano la deposito para que seas tú, por favor, Señor, ayudándonos para tomar esa decisión, si se opera o no, y que seas tú también el que provea para poder pagar esos servicios. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado y orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, el capítulo 2 de los Efesios, pues habla, bueno, prácticamente toda la carta. Nos habla respecto de que todos podemos alcanzar esa unidad juntamente con nuestro Señor Jesucristo, siempre y cuando que nosotros le reconozcamos a Él como el único Dios y como nuestro único Salvador personal, porque de Él depende toda la salvación para el hombre en general, siempre que este hombre pues acepte, reconozca de que Jesús es el único Salvador, que existe para todos, porque para eso vino a morir, era la cruz del Calvario, para reconciliarnos con el Padre, así lo dice Juan 3:16. Bueno, entonces vemos aquí que desde el versículo 11, específicamente en este capítulo 2, estamos hablando de la enemistad que siempre hubo, ¿verdad? En aquel entonces los gentiles y los judíos, o sea, los de la circuncisión, los israelitas, los que recibieron la palabra, la ley, para poderla compartir a todo el mundo a su alrededor y poder llevar ese mensaje de la salvación, solo que en ese momento pues nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, no había venido, no había muerto, no había resucitado y tampoco pues nos había comprado o lavado con su sangre preciosa. Bien, entonces bajo esta circunstancia nos damos cuenta que, como dice en la otra versión, que los judíos lo llaman a ustedes los no circuncidados y ellos en sí mismos se llaman los circuncidados, pues se circuncidan en el cuerpo. Esto quiere decir que la circuncisión para ellos era en la carne, pero eso no los podía acercar directamente a nuestro Padre Celestial o, digamos, en este caso, a nuestro Señor Jesucristo, porque aún Él no había muerto. Sin embargo, todos los sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento con los animales, al rociar la sangre al degollarnos, que derramaban su sangre, eran tipos de lo que Cristo iba a hacer, tanto para ellos como también para nosotros. Entonces, por eso digo, había una enemistad. Y pues ellos se circuncidaban en el cuerpo. Ahora nosotros somos circuncidados ¿a dónde? En el corazón. Y también aquellos judíos que han reconocido a Cristo como Salvador personal también. Aunque ellos tienen por obligación seguir cumpliendo los mandatos de la ley, pero también tienen que ser circuncidados en su corazón y reconocer de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado, el ungido, que vino a salvar el mundo, especialmente a los judíos. Entonces, luego sigue diciendo el versículo 12, ustedes no son judíos, ni deben recordar que antes no tenían a Cristo ni eran parte del pueblo de Israel. Tampoco formaban parte del pacto ni de la promesa que Dios hizo con su pueblo. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Entonces, esa era la condición del pueblo esa era la condición de los gentiles, o sea, de nosotros, si lo queremos ver bajo ese punto de vista, que no éramos judíos. Bueno, no somos judíos por haber creído en Jesús como nuestro Salvador personal, sino que seguimos siendo la iglesia gentil, ¿verdad? Y aunque hoy, pues, los judíos allá en Israel, en las ciudades de Jerusalén, bueno, muchas personas ahora se han convertido al Evangelio. Ahora nosotros oramos, por eso la palabra nos dice que tenemos que orar por el pueblo de Israel, pedir por la paz en Jerusalén, porque es bíblico, no es un invento de ninguna iglesia, de ninguna religión, sino que viene
de parte de nuestro Padre Celestial que oremos siempre por ese pueblo. ¿Por qué? Porque de ellos nosotros hemos alcanzado la salvación. O sea, que por medio del pueblo de Israel, por el rechazo que ellos hicieron, entonces ahora nosotros hemos tenido la oportunidad de formar parte del pueblo de Dios, pero en lo espiritual. Porque el hecho de ser un evangélico no quiere decir, y tener la fe en nuestro Señor Jesucristo, no quiere decir de que yo soy israelita. No, sigo siendo un gentil, sigo siendo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pero que ahora, por la fe, hemos alcanzado esa oportunidad de salvación. Y no somos circuncidados en la carne, sino en el corazón. Ahora bien, como dice aquí, tampoco formaban parte del pacto ni de las promesas. Nosotros como gentiles no éramos, porque el pacto que hizo, las promesas que hizo nuestro Padre Celestial fue con Abraham, ¿verdad? Y de Abraham, de los lomos de Abraham, o sea, de Abraham depende las 12 tribus de Israel, porque él pues tuvo sus 2 hijos, el primero Ismael y después, ¿cómo se llama? Isaac. Isaac, quien llegó a ser el hijo de la promesa. Entonces, por eso dice aquí que tampoco formaban parte del pacto ni de la promesa que Dios hizo con su pueblo. Vivían, dice, en este mundo sin Dios y sin esperanza. Esa era la condición del pueblo gentil. O sea, que en aquel entonces, por eso el pleito entre los judíos y los gentiles, porque decían ellos son paganos, a tal grado pues que se llamaban o nos llamaban como perros, ¿verdad? Así como dijo Jesús cuando dijo que los perrillos, refiriéndose a la mujer ferofenicia, cuando llegó a suplicarle por su hija. Entonces, ahí una manera pues de decir que nosotros éramos paganos, ¿verdad? Bueno, y paganos también por creer en muchos dioses, por practicar ritos. El paganismo practicó ritos que no eran de la voluntad de nuestro Padre Celestial, y por todas esas circunstancias el pueblo gentil eran llamados paganos, y por eso no podían ni entrar al pueblo, al templo, sino que había un espacio allá, un muro los dividía en donde estaban los judíos y donde estaban los gentiles. Así que todas esas cosas pues lo vamos a aprender aquí en esta parte que estamos leyendo. Pero ahora, dice en el 13, pero ahora ustedes que estaban lejos de Dios, ya, o sea, Dios nuestro Padre, ya han sido acercados a Él, pues están unidos a Jesucristo por medio de su muerte en la cruz. Lo que nos une a nosotros en la fe, juntamente a los judíos que ahora creen en Jesús como su Salvador personal y que han reconocido a Jesús, es eso, que en la muerte, en la cruz, Cristo pagó por nuestras deudas, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, y como nosotros hoy en día, todos aquellos que hemos creído en Cristo, todos aquellos que nos hemos declarado hijos de Dios, entonces hemos reconocido el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque dice, pero ahora ustedes que estaban lejos de Dios, nuestro Padre, ya han sido acercados a Él, pues están unidos a Jesucristo por medio de su muerte en la cruz. A nosotros ya no nos une la ley, ya no nos unen los preceptos, ya no nos unen el cumplir los mandamientos ni nada por el estilo, aunque tenemos que observarlos, pero no vivimos de acuerdo, o sea, no somos unidos a Cristo por la ley, no somos unidos a Cristo por todas las religiosidades que en Israel aún hoy en día se siguen practicando, como son los judíos ortodoxos, pero nosotros estamos unidos a Jesucristo por medio de su sangre, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, el cual nosotros hemos aceptado y reconocido de que Jesús vino a morir por nosotros en esa cruz. Ahora dice el 14, Cristo, dice, nos ha dado la paz por medio de su sacrificio en la cruz. Cristo ha puesto fin al odio como una barrera, como una barrera separaba a los judíos y a los que no son judíos, y de dos pueblos ha hecho uno solo. Importante ver esta parte de este versículo cuando dice que ahora de los dos pueblos ha formado uno solo.
bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la fe y bajo la protección de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros lo hemos reconocido a Él como nuestro Salvador personal, tanto judíos como gentiles de cualquier parte del mundo, de cualquier país en el mundo, que crean en nuestro Señor Jesucristo, que Él derramó su sangre y nos compró, nos lavó, y que ahora también hemos circuncidado nuestro corazón para dejar salir todas aquellas cosas, pensamientos y deseos carnales, que son los que muchas veces nos separan de nuestro Padre Celestial o de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora usted y yo formamos parte del pueblo de Dios y estamos unidos a Cristo. Por eso decimos, Cristo nos une a todos. Nos une a todos aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro único Dios y Salvador personal. Hemos creído en Jesús porque Él es el Hijo de Dios y que ahora está a la diestra de nuestro Padre. Bueno, todo esto que yo hablo respecto al Hijo de Dios no lo digo yo, lo dijeron los mismos judíos, Pablo, Pedro, Juan y todos los que escribieron, todos los apóstoles que escribieron, y ahora tenemos pues en la Biblia sus escritos. Ellos son los que dan a conocer. Por eso es importante que también tengamos, por eso cuando digo que a todos nos une Cristo. Lamentablemente al religioso el Señor no lo puede unir a él. O sea, el religioso no se une al evangelio. ¿Por qué? Porque el evangélico dice una cosa, practicamos una cosa practicamos de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, mientras que el religioso practica de acuerdo a la filosofía humana. Entonces, la importancia, por eso estaba diciendo, de que la palabra de Dios no ha sido escrita por la iglesia evangélica, sino que fue escrito por los profetas, por los apóstoles, que fueron instruidos por nuestro Señor Jesucristo, y ellos son los que dan testimonio y dicen de que el Padre es el Padre y que el Hijo es el Hijo y el Hijo de Dios. Y que aún en Hechos aprendemos que el Espíritu Santo también es Dios. Entonces, todas esas cosas las digo porque hay mucha controversia. Si bien es cierto, el Señor aquí nos está diciendo que ha hecho la paz entre los gentiles y los israelitas, pero resulta de que ahora hay un detalle. Ahora religiosamente se está discutiendo, se está peleando, no se acepta lo que dice la Biblia, sino que algunos están aceptando lo que el hombre piensa, lo que el hombre dice. Entonces están basados en fundamentos humanos, mientras que el evangélico debe de estar fundado en el fundamento bíblico, ¿verdad? Por eso sigue diciendo en el 14, Cristo nos ha dado la paz, o sea, por medio de Él nosotros recibimos paz. ¿A dónde? En nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestra mente. Cuando nosotros reconocemos que Jesús es nuestro Salvador personal, nuestras vidas cambian, ¿verdad? Por medio, dice, nos ha dado la paz por medio de su sacrificio en la cruz. Cristo ha puesto fin al odio que como una barrera separaba a los judíos de los no judíos, los que no son judíos. O sea, si el gentil traspasaba la barrera, el muro que había donde él, allá en el templo, en el tabernáculo o en el templo de Salomón, bueno, este era anunciado, habían hasta rótulos en donde anunciaban, prohibido que los judíos, que los no judíos pasen, o los gentiles pasen al lugar, o que entren al templo, a los que donde están los judíos. Es prohibido, porque si traspasan, entonces serán muertos a pedradas. O sea, que había una pena capital al cruzar esa barrera. Por lo tanto, los judíos habían, por decirlo así, a través de la ley, separado. ¿A quién? A los gentiles, para que no tuvieran la oportunidad de la vida eterna. Pero cuando Cristo muere, cuando Cristo fue crucificado, cuando Cristo, pues como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo es el que encierra que todos los que creemos en la muerte de Cristo, todos los que creemos en su sacrificio, entonces somos unidos a Él, no importa si es judío, no importa si es gentil, no importa quién sea o qué religión ha practicado, no importa, pero si Él renuncia a su religión, Él renuncia a la religiosidad que ahora practica, entonces Él está unido a Cristo y nos unimos todos en un mismo cuerpo, porque todos en el Señor somos un solo cuerpo. Por eso dice, tenemos
una sola mente, un solo pensamiento, un solo deseo, una misma, porque tenemos que un mismo, por decirlo así, vamos a un mismo lugar, ¿verdad? Y el lugar es el cielo, el lugar es la salvación, el lugar es la eternidad con nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo, y no en el infierno. Eso es lo que, porque la religiosidad lo va a llevar ¿a dónde? A condenación, y va a estar separado completamente de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como una barrera separaba a los judíos de los que no son judíos, y de dos pueblos ha hecho uno solo. Aquí el Señor espiritualmente está diciendo: yo solamente tengo un pueblo. El pueblo espiritual, el pueblo que ha creído en mí, el pueblo que obedece los mandamientos, los estatutos que yo he puesto en la palabra, inspirado por el Espíritu Santo, los cuales, como repito, fueron escritos por cada uno de los apóstoles y también los profetas del Antiguo Testamento. Bueno, más adelante lo dice en estos versículos. Entonces ahora dice el 15: Cristo ha puesto fin a los mandatos y reglas de la ley, y por medio de sí mismo ha creado con los dos grupos un solo pueblo amigo. Por eso, cuando nosotros pedimos, oramos por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, para que en estos momentos de asedio que tiene ese pueblo, pues nosotros como evangélicos tenemos, como hijos de Dios, tenemos que clamar por ese pueblo. Aunque a muchas personas, e inclusive dentro de las mismas iglesias que se llaman evangélicas, eso no lo practican, eso no lo dicen. ¿Por qué? Porque piensan que eso fue invento de una iglesia aquí en El Salvador, pero nos damos cuenta que la Biblia nos manda que tenemos que a ser agradecidos con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, porque de ellos, de ahí dependió nuestra salvación, cuando nuestro Padre entrega a ellos la ley, cuando entrega los mandamientos, cuando entrega los preceptos, porque fueron su pueblo que Él escogió. Él escogió un pueblo aquí en la tierra. Él no escogió América, Él no escogió Europa, Él no escogió a ningún pueblo de Oceanía, ni nada por el estilo, sino que escogió al pueblo de Israel que está allá en el Medio Oriente, el cual pues anduvo 70 años fuera de sus tierras, fueron esparcidos por el mundo, pero que ahora, desde 1948, forman esa república de Israel, la cual hoy, en este mes, el 14 de mayo, ha cumplido 75 años de nación. Y por eso, cuando nosotros vemos que todo está enfocado en Israel, nos damos cuenta que Israel es la causa por la cual nuestro Señor Jesucristo volverá a la tierra en su segunda venida. Entonces eso no debemos de perderlo de mente o de vista. ¿Por qué? Porque de ellos depende nuestra seguridad, de ellos depende nuestra salvación. ¿Por qué? Porque cuando ellos lo rechazaron, cuando no reconocieron a Jesús, por eso Pablo dijo que el Señor le mandó que fuera a predicar primero a quienes, a sus hermanos, a la casa de Israel, pero que después, si los israelitas no querían, entonces que se sacudiera y que le fuera a predicar a los gentiles. Entonces, por el rechazo de los gentiles es que usted y yo ahora gozamos de la protección de nuestro Señor Jesucristo, y gozamos de esa seguridad de que el día que muramos vamos a ir a su presencia. Entonces, basados en eso, nos damos cuenta el agradecimiento que debemos de tener para los judíos y por qué debemos de orar por ellos. Entonces, por eso dice 15: Cristo ha puesto fin a los mandatos y reglas de la ley. La ley, lo hemos leído, lo estudiamos en el libro de Romanos, que la ley nos salva. Por medio de la ley nadie puede ser unido a Cristo, sino que somos unidos a Cristo mediante su sacrificio, mediante su muerto, mediante su sangre que derramó en la cruz del Calvario, porque con ella nos compra y nos lava. Entonces, por eso dice aquí, y por medio de sí mismo ha creado, dice, con los dos grupos un solo pueblo amigo. Ahora somos amigos de Israel, todos los evangélicos somos amigos de Israel, ¿verdad? Aunque otro diga, ¿verdad? No, yo no soy amigo de mi pueblo, no, esa es otra cosa. Pero somos amigos del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la palabra lo declara. La misma palabra nos está diciendo que ahora ya no hay enemistad entre nosotros. ¿Por qué? Porque estamos unidos mediante la fe y mediante un mismo espíritu. Y dice el 16:
Por medio de su muerte en la cruz, Cristo puso fin a la enemistad que había entre los dos grupos y los unió, formando así un solo pueblo que viviera en paz con Dios, o sea, con Dios nuestro Padre. O sea, que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que para hoy, para este tiempo, comenzando desde aquel entonces cuando los apóstoles reconocieron de que Jesús, y los apóstoles no eran extranjeros de Israel, los apóstoles no eran europeos, los apóstoles no eran americanos, los apóstoles no eran de ningún otro continente, sino que eran ¿de dónde? De Israel, eran judíos. Entonces, digo judíos porque así, por decirlo así, esa palabra, pues aunque se refiere a los descendientes de Judá, pero fue un nombre que adquirieron, todo el mundo los conocía como judíos, incluso todos aquellos que odian al pueblo de Israel, dice que quieren que los judíos desaparezcan de la faz de la tierra, pero lo que no entienden es que ese pueblo jamás será destruido, porque la gloria de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo los acompaña siempre, aún en estos momentos de guerra, en estos momentos que puedan estar siendo ellos bombardeados, ¿sabe? Por misericordia de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo, Israel sigue en pie y seguirá así hasta que Cristo venga. Así que nadie en el mundo se esté alegrando de que van a destruir a Israel, porque eso es mentira. Y vuelvo a repetir, porque Israel es nuestra esperanza de los gentiles, de la iglesia de Cristo, para que Él nos lleve al cielo. Porque cuando eso va a suceder, que todos los países del mundo, como lo dice Apocalipsis, van a venir encima de Israel a quererlo destruir, es cuando nuestro Señor Jesucristo aparecerá en las nubes y va a destruir a todos sus enemigos. Entonces, por eso debemos de honrar a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo por ese pueblo Israel que Él escogió, y que a través de ellos nosotros ahora pues tenemos, como dice, paz, porque Cristo vino a morir y con su sangre nos unió para que por la fe tanto el pueblo de Israel como el pueblo gentil, la iglesia, específicamente la iglesia que cree que Jesús es su Salvador personal y su único Dios, no aquellas que llamándose iglesias, pero lamentablemente creen en otras cosas aparte de nuestro Señor Jesucristo, para decir que también son salvos, pero rechazan el sacrificio de Cristo, rechazan que Él es el único Dios, rechazan que Él es el Hijo de Dios y rechazan que Él murió por toda la humanidad. Entonces, como dice en el 17, Cristo vino y anunció las buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que no son judíos y estaban lejos de Dios, como a los que son judíos y estaban cerca de Él. Entonces, Jesús no trajo el mensaje, si bien es cierto, el mensaje primeramente fue predicado en Israel, fue predicado en el pueblo de Israel, en todas las ciudades y especialmente pues a los alrededores de Jerusalén. Jesús anduvo predicando el evangelio con sus apóstoles. Él anduvo anunciando las buenas nuevas de salvación que había traído, y esas nuevas buenas de salvación son las que ahora nos han alcanzado por medio del apóstol Pablo, que fue el mejor misionero después de Cristo, el mejor evangelista, el mejor discípulo, si lo queremos ver bajo ese punto de vista, aunque también está Juan, Juan, Pedro, aún Santiago y Marco, Mateo, que todos los que han escrito, pero la función que hizo Pablo de llevar el mensaje a los gentiles, de extenderlo por el mundo, porque si bien es cierto, Pedro dice que se fue para el lado se quedó con los circuncidados, o sea, con Israel, con su pueblo, pero Pablo fue ¿a dónde? A los no circuncidados, que somos nosotros los gentiles. Por lo tanto, entonces, esa es nuestro reconocimiento para nuestro Padre Celestial por habernos permitido llegar a los pies de Él a través del poder del Espíritu Santo, no por la ley, sino por la gracia y misericordia que tuvo nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, Cristo vino y anunció las buenas noticias de paz a todos. Por eso, repito, el versículo Juan 3:16 dice,
todos los que creyeron en Él. Y en Juan 1:12, a todos los que hemos creído y aceptado a nuestro Señor Jesucristo, parafraseando el versículo, dice que somos hechos llamados hijos de Dios. O sea, no venimos a ser hijos de Dios por medio de nadie más, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que murió en la cruz del Calvario para darnos la oportunidad de la vida eterna. Entonces, dice, como a los que no son judíos y estaban cerca de Él. O sea, como a los que son judíos que estaban cerca. El pueblo de Israel siempre estuvo cerca de nuestro Padre Celestial. Lástima que cuando vino nuestro Señor Jesucristo, no lo reconocieron muchos por su religiosidad. Por eso digo, la religiosidad aleja al hombre de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que está pasando aún hoy en día, que muchos, como que aunque leen la Biblia pero no la entienden. ¿Por qué? Porque están ciegos por su religión, están ciegos por su filosofía, están ciegos por el mandato de un hombre, que muchas veces les dice, no, es que aquí significa esto. Porque una vez alguien me decía, no, es que Jesús era el mismo en todo, pero la Biblia dice que no, ¿verdad? Entonces, por eso digo que ese es el problema que hoy en día tenemos. Entonces, dice, los que no son judíos, bueno, por eso dice el 18, por medio de lo que Jesucristo hizo, tanto los judíos como los no judíos tenemos un mismo espíritu y podemos acercarnos a Dios. ¿Quién? A Dios el Padre. O sea, por medio de nuestro Señor Jesucristo, como dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí, dijo Jesús. Y entonces, a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos ese camino que nos lleva directo a la salvación, ese camino que nos va a llevar, nos va a transportar directamente hacia la patria celestial en aquel momento, cuando aquí comienza esa gran tribulación o el periodo tribulacionario, en donde la tierra aquí va a estar convulsionada por guerras, por terremotos, por lluvias, en fin, porque caen por los granizos o por las estrellas o que van a caer a la tierra. Entonces, en la cual va a ser destruida las 3/4 partes de la tierra, las 3/4 partes de las aguas. Entonces ahí será el lloro y el crujir de dientes de todos aquellos que hoy en día no quieren dejar su religión, no quieren dejar su manera de vivir dentro del evangelio, incluyendo a muchos que ahora, conociendo la palabra, pero que la ignoramos, y en vez de edificarnos conforme a ella, mejor la rechazamos y criticamos a otros. Entonces dice, por medio de los que Jesucristo hizo, también los judíos como los no judíos tenemos un mismo espíritu y podemos acercarnos a Dios nuestro Padre. O sea, por medio del poder del Espíritu Santo, usted y yo nos acercamos a Cristo y a nuestro Padre Celestial y nos unimos a Él. Por eso en el 19, ante Dios, nuestro Padre, ustedes ya no son extranjeros, al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. A pesar de que aquí dice que tenemos todos los derechos, pero debemos de recordar algo. Israel sigue siendo Israel y sigue siendo el pueblo escogido de nuestro Padre Celestial. Ahora, hay que entender algo. Sí tenemos el mismo derecho a la salvación, sí tenemos el mismo derecho a las promesas que encontramos en la Biblia, y sí tenemos el derecho de gozar de todas las bendiciones que el Señor ha preparado para todos y cada uno de aquellos que ahora formamos parte de su pueblo, que ahora formamos parte de una iglesia evangélica, aunque sea gentil, pero la fe, el Espíritu Santo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos une a todos aquellos que han creído, sean israelitas o sean gentiles, no importa la nación, pero el israelita primero y después nosotros que somos su iglesia. Entonces, porque en Israel se van a cumplir también todos los pactos, todas las promesas que el Señor ha hecho, porque el Señor ha declarado que Él vendrá a salvar a su pueblo. Por eso dice en Apocalipsis, en donde todo ojo lo verá, y que van a ver también sus manos traspasadas por los clavos, su costado por la lanza y también sus pies. Entonces ahí van a reconocer que ellos, el pueblo de Israel, por su incredulidad, se crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Ahora
Ahora dice el 19, por eso, ante Dios nuestros padres, ustedes ya no son extranjeros, al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son la familia de Dios. Ahora somos la familia de nuestro Padre Celestial porque hemos creído en Cristo como nuestro único Salvador personal. Ahora, nada ni nadie nos podrá separar de su amor porque creemos en Él. Sabemos que Cristo vino a morir a la cruz del Calvario y que por esa razón usted y yo hoy gozamos de la bendición o de la promesa de la salvación. Y eso es lo que nos mantiene firmes. Eso es lo que nos mantiene firmes. ¿Por qué? Porque ninguna iglesia, ninguna religión te puede dar la salvación. Solamente nuestro Señor Jesucristo, y aquí lo estamos viendo en esta palabra. Entonces dice el 20, todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Este es el problema del cual yo hablaba hace un momento, en el cual decía que ahora, aunque nos llamemos iglesias evangélicas, aunque nos llamemos iglesias religiosas, que mencionamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o que decimos es que nuestro Padre Celestial, pero hay un detalle bien importante: ¿en quién tienen que ser fundados los fundamentos de la iglesia? ¿Cuál es el fundamento? Bueno, sabemos que es Cristo, pero aquí dice una cosa muy especial: todos los miembros de la iglesia son como un edificio. Acuérdese, Cristo es la cabeza, nosotros somos su iglesia y estamos siendo edificados como en un edificio, pero espiritualmente. Entonces, el fundamento de una casa pues lleva un fundamento basado en algo como de una altura de 1 metro, o inclusive hay personas que hasta de 2 metros, bueno, de acuerdo a la edificación, así también es el fundamento. Entonces debe de haber un fundamento, y nosotros, la iglesia, el fundamento es nuestro Cristo. Entonces, y estamos creciendo espiritualmente como un edificio. Cada día vamos peldaño por peldaño, o sea, por decirlo así, ¿verdad? Así como la construcción hizo ladrillo, cada vez que vamos creciendo espiritualmente es como que vayamos poniendo un ladrillo, otro ladrillo cada día, para crecer espiritualmente y apegarnos a lo que la palabra nos enseña. Entonces dice, el cual está construido sobre, oiga bien, sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Hay personas que dicen, nosotros somos apóstoles y profetas, ¿verdad? O si no, somos apostólicos. Pero lamentablemente la palabra es la que menos se utiliza para edificarse espiritualmente, sino que se siguen usando aquellos métodos de decir, ¿verdad?, que el Señor tiene una sola persona y que a Él le va a revelar todo para que se lo diga a la iglesia. Eso no es cierto. El Señor nos revela a todos por igual, siempre y cuando que tengamos pues el deseo de aprender de la palabra, el deseo de ser mejores cada día. Entonces, todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles. Por eso el mensaje evangélico es apostólico, porque está basado en la enseñanza de Cristo, que Cristo dio a los apóstoles. Eso significa en el Nuevo Testamento. Y los profetas a todos aquellos que han escrito en el Antiguo Testamento. O sea, por eso el Señor ha utilizado un aproximado de 40 a 42 hombres para que escribieran el evangelio, para que anunciaran, y por eso tenemos esta cantidad de libros, 66 libros, en el cual después de un periodo de aproximadamente 1500 años se llegó a escribir toda la Biblia, con todos los relatos que ahora usted y yo conocemos, y sabemos que ha sido inspiración del Espíritu Santo. Por eso cada hombre que escribió, cada persona que escribió, no lo hizo antojadizamente. Es más, lo hizo en su propio idioma, lo hizo en su propia, digamos, oficio, porque los apóstoles, que eran unos, eran pescadores. ¿Cómo se llama? Mateo, que era un publicano, recaudador de impuestos. Ahora, ¿quiénes eran los profetas? Los profetas, unos eran araban con bueyes en el campo, otros pues eran agricultores, en fin, había cada uno, otros eran de la descendencia real, pero no todos fueron iguales.
Entonces, pero el Señor los utilizó ¿para qué? Para que nos escribieran lo que ahora nosotros conocemos de la Biblia. Por eso, nuestro mensaje debe de estar basado en la enseñanza de los apóstoles y la enseñanza de los profetas. Dice, en este edificio Jesucristo es la piedra principal. Entonces, ¿quién es la cabeza principal de toda la iglesia cristiana evangélica? Nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, todas las iglesias que ahora tenemos diferentes nombres, ¿verdad? Que nos identificamos con diferentes nombres, si estamos obedeciendo el mensaje apostólico y el mensaje de los profetas, entonces nosotros pertenecemos al pueblo de Dios y de Dios nuestro Padre, y nuestro Señor Jesucristo es la principal fuente, es nuestro fundamento. Pero si Jesucristo no es el fundamento en muchas iglesias, entonces esa iglesia no le pertenece al pueblo de Dios, lamentablemente. Y no es por decirlo, o por decir que quiero yo señalar a alguien, no me refiero a eso, sino que por lo que está escrito. Porque ese es el problema, que ahora muchos lugares de predicación no están basándose en lo que la palabra dice, sino que están basándose en su propio conocimiento, en su propia filosofía, y están apartando a todas las personas que se congregan en esos lugares de estar en una misma dirección con nuestro Señor Jesucristo. Reconocer, lo primero que tenemos que hacer es que todas las iglesias, sea quien sea, tiene que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y que fuera de Él no hay nadie más, que la salvación proviene de Él, que todos los milagros proceden de Él. No es por un hombre, no es por un nombre de iglesia, porque hay quienes que hacen hasta esos eventos para decir, véngase que vamos a traer a determinado predicador y que este tiene la unción y que ahora van a hacer, a través de él van a hacer muchos milagros. Bueno, pues cada quien piense lo que quiera, pero la palabra es clara para decirnos que el fundamento de nosotros es nuestro Señor Jesucristo y nada más. Entonces, en este edificio Jesucristo es la piedra principal, el 21, es Él quien mantiene firme todo el edificio, quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. La pregunta es, ¿estamos dedicados al Señor como templo del Espíritu Santo, como la iglesia verdadera, que estamos dedicados al Señor y le servimos porque estamos agradecidos, o nos mantenemos firmes, ¿verdad? Si la iglesia se mantiene firme por lo que dice la palabra, por lo que dice el Evangelio, por lo que el Espíritu Santo nos da la oportunidad de aprender de la misma, entonces estamos siendo edificados bajo la dirección del Espíritu Santo, y nuestro Señor Jesucristo hace que nos mantengamos firmes como un edificio que en un terremoto viene, puede ver y se cae, se destruye. Entonces, para nosotros que somos el templo en este momento de nuestro Padre Celestial o del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, entonces vengan problemas, enfermedades, situaciones difíciles, bueno, no tenemos que desmayar, porque sabemos que todo eso es para bien, todo eso es para nuestra salud espiritual, aunque muchos, cuando vemos la cosa seria, mejor nos vamos. Muchos han abandonado las iglesias evangélicas, especialmente hoy en este momento de posiblemente pues de crisis que estamos viviendo, que ahora todo caro, y a veces no tenemos ni para comprar una libra de sal o de azúcar o de arroz o de frijoles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo ha encarecido. Decían ahí en la televisión que habían hecho una encuesta de lo que estamos viviendo, y dice, unos han dejado de comer carne, otros pollo, otros huevos, en fin, se está comprando, por decirlo así, lo más necesario o con lo que alcance, lo que se tiene a la mano. Entonces, hay una crisis, hay una situación, pero sabe, para nosotros es una oportunidad de vida eterna, es una oportunidad de crecer espiritualmente, porque cada vez que vienen enfermedades, cada vez que vienen problemas, sabe, nuestra confianza sigue siendo nuestro Cristo de la gloria celestial, y sabemos que Él jamás nos va a abandonar. Por eso, usted y yo debemos de estar firmes en la roca inconmovible y no ser de aquellos evangélicos mediocres que a la primera de cambio queremos abandonar las filas del Evangelio, porque decimos, es que a mí Jesús no me escucha. Pues sí, si andas en el mundo, si andas haciendo lo que el mundo practica, entonces ¿cómo el Señor nos va a escuchar? Porque cuando nosotros estamos practicando las cosas religiosas, las cosas del mundo,
no estamos agradando al Señor, al contrario, lo estamos resintiendo, y cuando Él ve que nosotros estamos pataleando o patinando, Él que dice, ajá, ¿y a mí dónde me dejaste? Entonces, por eso digo, entonces dice, Él es quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer para que lleguen a formar un templo dedicado al Señor. O sea, que nuestras vidas, nuestra familia, nuestras casas, nuestro ministerio debería de estar enfocado en servirle a todo nuestro Señor Jesucristo y dedicado especialmente a Él y crecer juntos como un edificio espiritual, porque dice en el 22, por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de este edificio. O sea, nosotros los gentiles, en donde Dios habita por medio de su Espíritu. Entonces nuestro Padre Celestial habita en nosotros a través del poder del Espíritu Santo, y por eso cada vez que hacemos esa oración de fe, reconociendo que Jesús es nuestro Salvador personal, el Espíritu Santo viene y nos sella, y ahora mora Jesús en nuestros corazones y tenemos el sello del Espíritu Santo, las arras, o sea que somos de Él y que el enemigo no tiene parte en nuestras vidas, no tiene parte en nuestras mentes, no tiene parte en nuestros corazones, no debe de tener parte en nuestras casas ni en nuestra familia, sino que todos debemos de estar fundamentados en lo que la palabra de Dios nos enseña, el Evangelio, que nuestro Señor Jesucristo es nuestra roca que nos mantiene inconmovible, y que a través de Él, tú y yo, vamos a recibir esa bendición de la vida eterna, y que también, que mientras eso suceda, pues nos va a dar la bendición de que sigamos viviendo, nos va a dar la bendición de que sigamos comiendo, nos va a dar la bendición aún de que sigamos predicando la palabra, pero tenemos que hacerla bajo la dirección de la palabra, del Espíritu Santo, y poniendo en práctica lo que aquí dice, porque este mensaje, o sea, esta palabra que ahora hemos leído, nos deja una gran enseñanza, que ahora usted y yo, que pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo, ahora somos su pueblo escogido también. ¿Por qué? Porque por fe nosotros nos apegamos a Él. Por fe usted y yo hemos creído de que Jesús es nuestro Salvador personal. Hemos creído de que Jesús es nuestro sanador. Jesús es nuestro proveedor. Que Jesús es nuestro socorro, y que Jesús está en lo alto e intercede delante de nuestro Padre Celestial por cada una de nuestras dificultades, problemas y enfermedades. Por eso, cada vez que yo oro por mi madre, sé que la oración puede subir hasta el cielo y llevada por el Espíritu Santo, para que mi madre sea bendecida también por este problema que ahora estamos pasando con ella. Pero en fin, todo esto nos ayuda, hermanos, para que usted y yo sigamos confiando en nuestro Cristo de la gloria celestial, porque solo a través de Él hay poder, hay perdón y hay salvación. Y no se olvide que el Rey pronto estará también llamando a su iglesia para reunirse con Él allá al cielo. Mire, todas esas cosas deben de motivarnos, todas estas cosas debemos de aprovecharlas, que cuando tengamos oportunidad de hablar de nuestro Señor Jesucristo, lo hagamos sin ningún impedimento. ¿Para qué? Para que más personas puedan venir a los pies de Cristo, para que más personas puedan formar parte de este edificio espiritual que ahora el Señor está construyendo en todos aquellos que hemos creído en Él como nuestro único Salvador personal. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias porque hasta aquí, Señor, tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, Señor, que seas tú, por favor, obrando en cada uno de nuestros familiares, en cada uno de nuestros hijos, en cada uno de nuestros cónyuges, padres, hermanos en la carne, como también hermanos en Cristo, por nuestros padres, Señor, por mi madre. Te ruego en el nombre de Jesús que pongas tu mano poderosa de sanidad sobre ella, y así, Señor, poder sanarla y volverla a ver caminar, o que pueda vivir con nosotros el tiempo que tú deseas que pueda vivir con nosotros, Señor. Lo ponemos en el hueco de tu mano para que seas tú, por favor, obrando en ella. Así también por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo y de estudio, por todos aquellos que viven en el extranjero, familiares, amigos y hermanos en Cristo, que los guardes, que los proteja, Señor, de todo ataque del enemigo, que bendiga, Señor, y pueda guardar a cada uno de aquellos hombres y mujeres allá en esas ciudades en Israel que están siendo atacadas, Señor, especialmente Jerusalén y sus alrededores, todos esos pueblos, Señor, que seas tú guardándolos de todos esos ataques, de todos esos bombardeos, y que seas tú glorificándote, Señor, en esa nación, para que no sigan muriendo más hermanos
evangélicos como también hermanos israelitas, Señor, que ahora pues debido a las circunstancias algunos han muerto, ya sea a manos pues, ya sea a balazos o a cuchilladas, en fin, Señor, o por esos misiles, Señor, pero sabemos, Padre, que tú tienes el control en ese lugar. Así también te ruego, Señor, que puedas bendecir a nuestro pueblo, El Salvador, a cada una de las familias que habitamos a lo ancho y a lo largo de nuestra nación, y que seas tú también guardando y protegiendo, Señor, nuestra nación por medio de nuestras autoridades civiles y militares, para que cada uno de aquellos que pertenecen, Señor, a los lugares como son la Asamblea Legislativa, el Consejo Ejecutivo, el Poder Legislativo, Señor, para que tomen decisiones acertadas para hacer leyes y que puedan también mediar, Señor, en no estar fomentando el odio, sino la unidad en nuestro país, El Salvador. Desde ya, Señor, pues nos depositamos en el hueco de tu mano y que seas tú el que tome el control en nuestra nación, y que aquellos familiares que aún no te han reconocido como Salvador personal, en esta hora, mi Señor, te ruego que toques esas mentes, esos corazones a través del poder del Espíritu Santo, para que cada uno de aquellos que ahora no te han reconocido puedan repetir esta oración de la siguiente manera. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único Dios y Salvador personal, Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor amado, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo, y porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con nosotros y no nos ha abandonado. Así que no se olvide que el Rey pronto habrá de llamar a su iglesia, la prometida, para reunirnos con Él allá en las alturas. Así que pasen un buen día y muchas bendiciones.